Bueno, excelente día. Aquí son las 11 de la mañana con 57 minutos en Ecuador, en la costa ecuatoriana, y estamos en este Congreso, 27º Congreso Internacional Multidisciplinario Permanente, en este homenaje en vida al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, un evento de lujo. Tenemos invitados de Italia, invitados de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Paraguay, Perú, México, también tenemos a Venezuela, República Dominicana, tenemos a otros países como Bélgica, Puerto Rico, Estados Unidos, el día de hoy 8 de diciembre y mañana 9 de diciembre, que es la clausura de este evento importante. Tenemos 42 avales académicos e institucionales, transmitido en vivo en la página de Facebook, abogada Carolina Ramón Pescador. Tenemos este evento desarrollándose en idioma italiano, en inglés, portugués y español. Y pues también mencionar que es un evento totalmente gratuito con certificado gratuito. Doctor Wisman Díaz, ya usted realizó su ponencia. Vamos a tomarnos una foto del recuerdo, doctor Alfonso, por favor, para que encienda su cámara y poder fotografiar este instante que estamos aquí con la representante de Paraguay, representante de Colombia, usted de México y mi persona de Ecuador. Todavía no puedo observarlo, doctor, no lo podemos No observar, puedo, pero no también... puedo. ¿Sí se me escucha? ¿Sí se me escucha? Sí se lo escucha, Sí. pero no se lo No puede sé por qué observar. no me veo. No. No sé por qué. Tal vez si sale y Voy, vuelve a ingresar, no hay problema, hasta eso yo puedo decir puedo mencionar algo ok, acerca del evento, voy a doctor. salir. Puede salir y volver a ingresar. Muy bien. Vamos entonces a recordar que son 17 cursos y diplomados en total, totalmente gratuitos. Doctora Zoraida, usted sí me escucha bien, ¿verdad? Porque por ahí veo como que se le va la imagen. Si tal vez se le va el internet, usted puede apagar la cámara y puede dar su ponencia con la cámara apagada, no hay problema. Doctora Zoraida. Ya está. Usted, doctor Wisman, sí me escucha bien, ¿verdad? Sí, doc, te he escuchado bien. Ya está el doctor Alfonso. Sí, Puede no ser. la veo a la doctora Zoraida. No la veo. Doctor Wisman, adelante con sus palabras. Mi doc, muchísimas gracias, doctora Carolina, porque organizar estos eventos me parecen muy importantes, especialmente para poder homenajear en la obra y la vida de alguien tan importante para el sistema interamericano de derechos humanos, un excelente doctor, un excelente profesional, pero lo más importante, un gran ser humano que con su vida y obra nos ha demostrado la importancia de la humildad académica, pero la perseverancia en la efectiva protección de los derechos humanos. Entonces no puedo cerrar este homenaje sin decir, doctor Alfonso, creo que su merced ha permitido a través de los diferentes espacios lograr algo muy importante, y es que un espíritu recorra toda América y que ese es el espíritu de los derechos humanos. Gracias a su merced que es tan constante en este ejercicio, y nosotros, las siguientes generaciones, esperamos seguir con este mismo ejercicio. Porque no podemos desfallecer, toca seguir, a pesar de todo lo que pase, no podemos desfallecer en esta efectiva lucha contra las violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias por ser y muchas gracias por estar, Doc. Muy bien. Doctor Muchas Alfonso. gracias. Pues, ¿qué le puedo decir a este muchacho que es inquieto, rebelde, ¿no? Y sensible, ¿no? Yo cuando he escuchado a Whitman, la verdad siempre me ha parecido interesante su discurso y siempre le he reconocido que enfoca algo que muchas veces se nos olvida, que son las víctimas. Si las víctimas no tenían razón de ser los derechos humanos, de hecho los derechos humanos nacen porque hay víctimas y hay que protegerlas. Y el tema de reparación integral es un tema fundamental que ha tocado brillantemente. Así que, Wilman, muchas gracias por tus palabras y por tu participación, y espero que no te atrapen en la sierra. No, ojalá que... Listo, mi doc. Entonces, muchas gracias y con esto ya cierro mi Muchísimas participación, gracias. ¿cierto, doc?
Sí, doctor, gracias, gracias, gracias. Íbamos a tomarnos una foto con la doctora Zoraida, pero me parece que tiene un problema con la cámara. Doctora Zoraida, ¿puede, por favor, a efectos de verificar el audio para ver si puede usted dar su ponencia con la cámara apagada? Porque se le prende y se enciende y se apaga la cámara. ¿Me escucha? Para que pueda intervenir. Las diapositivas de la doctora están aquí hasta que ella restablezca su volumen y restablezca su cámara. Voy a mostrar aquí las diapositivas de ella, que están listas. Ella ha estado con mucho tiempo de anticipación aquí en este enlace de segundo bloque. Entonces vamos a esperar a ver que se restablezca su cámara. Hasta mientras, doctor, vamos a nosotros a conversar y yo preguntarle a ver qué le ha parecido el evento hasta el momento. La primera ponencia que tuvimos fue del ponente italiano, una muy buena ponencia, un extraordinario tema también, con sus diapositivas, muy buen contenido, muchas felicitaciones, se conectaron muchas personas, le comento a las 6 de la mañana, perdón, a las 7 de la mañana que estuvimos, se conectaron muchas personas a la conferencia del doctor de Italia. Bien. Y es que a veces los tiempos son difíciles. Acá son las 6 de la mañana cuando en Ecuador son las 7. Entonces sí es un horario difícil, pero en Europa han de ser como la 1 de la tarde, esas horas, pienso. Bueno, tenemos 7 u 8 horas de diferencia ya con España, con Italia no he visto, pero me dijo que eran las 4, no le entendí si eran las 4 de la mañana o las 4 de la tarde, creo que eran las 4 de la tarde. Bueno, la Sí, doctora ha ingresado con otro dispositivo, pero está por ahí doctor, usted sí está listo para ver si le pregunto a ella si quiere que usted adelante su ponencia, bueno, o todavía no está listo. yo estaba preparando unas diapositivas, pero que la, eh, porque la doctora estuvo aquí con 20 minutos adelantada en este enlace. le, le Nos demos estábamos comunicando, están las diapositivas, pero no, sí estaba encendida su cámara, pero de ahí algo pasó. si quieres, le damos 5 minutos y si no, ya empiezo yo. ¿Te parece? 4 minutos, cuando sean las 12:07, por favor. Ok. Sí, de todas maneras, déjame conversar con ella. Mientras tanto, doctor, comentarle que el día de mañana, pues continuamos con la jornada. Continuamos con esta jornada. Tenemos a las 6 de la mañana, hora Ecuador, el primer ponente. A ver, déjeme ver. Déjeme ver. Sí, 6 de la mañana el primer ponente desde España. Luego tenemos a Venezuela, después República Dominicana. Luego otro ponente de España. De ahí tenemos ponentes de México. Tenemos ponente de Colombia. Ponente también de Estados Unidos y de Puerto Rico. Bueno. ¿Te tengo que enviar las diapositivas para que las pases o las puedo pasar yo? Me las envía por favor para los que se inscribieron, para los estudiantes, y las pasa usted también. No es necesario que me las envíe Bueno. ahora, me las puede enviar luego, pero usted por favor proyecte las Ok. diapositivas desde ahí. Gracias. Bueno. Es que la estoy terminando de hacer. Ya, no hay problema. Bueno, pero ya cuando consideres, pues ya empiezo. Yo creo que sí, vamos a tener que empezar con su ponencia porque la doctora ha tenido algún problema de conectividad. Las diapositivas estaban aquí listas y ella también estuvo con tiempo aquí. Entonces, Sí. es un problema del internet de ella. Sí. ¿Ella de Entonces, dónde es? doctor, de Paraguay, Ah, ok. de Paraguay. Sí, con un tema de mediación íbamos a tener, entonces vamos a continuar hasta que ella pueda, luego pues vemos si ella da la siguiente ponencia que le tocaba en horario suyo. Adelante, doctor. ¿Qué tema es el que va en este momento usted a mencionar? Bueno,
Bueno, voy a hablar de varias cosas, pero durante la presentación, voy a tocar un tema que he escrito un libro recientemente que se llama El juicio de la ley, que concentra pues todas las cuestiones que manejo o que he estado manejando últimamente. ¿Por qué el juicio de la ley? Bueno, aquí lo importante, como nosotros sabemos, que el control difuso de convencionalidad lo que hace es confrontar a las normas internas y cuando estas son inconvencionales, pues los jueces o los operadores jurídicos deben de dejar de aplicar. Pero además es muy fuerte porque en el caso Almonacid Arellano, en el párrafo 124, donde nació el control difuso de convencionalidad en el 2006, se dice que cuando una norma sea contraria a la convención, tendrá efectos retroactivos y se declarará nula. Esto pocas veces se estudia porque implica que si una norma ha sido declarada inconvencional o contraria a la convención, pues de origen debe ser considerada nula. Ahora, con tanta información y tantos distractores que hay actualmente visuales para los estudiantes, se me hizo importante adecuar una nueva metodología crítica para transformar la enseñanza del derecho a través de una novela que venga a atrapar la atención de los estudiantes y sobre todo venga a cuestionar a el derecho. Nosotros partimos, hay muchos autores que todavía, como decía el doctor Eduardo Yudgar, todavía tienen vestigios decimonónicos, es decir, piensan como si estuviéramos en el siglo XIX. Uno de los personajes de la central de la novela es subir al estrado al viejo sabio. El viejo sabio representa al derecho procesal constitucional, que antes era un titán forjado siempre en el debido proceso y que tenía las respuestas correctas más adecuadas de acuerdo a ese momento epistemológico. Sin embargo, hoy el derecho constitucional o el derecho procesal constitucional, perdón, lo veo yo como un viejo sabio encorvado que camina o deambula por los pasillos de la historia, bajo algunos puntos que en la novela se menciona, como son los plazos muertos, cuando los juicios duran una eternidad, cuando se establecen garantías, pero que hay una simulación en esas garantías, y donde reina el formalismo jurídico. Y hace que las sentencias, en lugar de lograr una justicia, logren todo lo contrario, imponer el formalismo sobre la justicia. Y esto tiene que ver mucho, y estoy haciendo un artículo que se llama Basta de Kelsen. Lo iba a llamar Al carajo con Kelsen, pero le puse Basta con Kelsen porque de una u otra manera todavía en las universidades se sigue estableciendo la importancia de la teoría pura del derecho, que si bien es cierto, respondió a un escenario histórico, también es cierto que ha creado muchas desigualdades y muchas injusticias, porque recordemos que la idea de Kelsen pues era que el derecho estuviera
como una ciencia autónoma, independiente, no tenía nada que ver con la realidad, no tenía nada que ver con la justicia. Sin embargo, lo único que importaba era que la norma superior, en determinado momento, la norma suprema, no fuera contradecida por las normas inferiores. Pero el punto es que la realidad nos dice qué sucede cuando esa norma superior, esas normas constitucionales, establecen disposiciones que violan derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que resolver esa cuestión para erradicar esa violación a los derechos humanos estructural, y ahí entra esa transformación jurídica que ha generado los derechos humanos del sistema interamericano en Latinoamérica. Y entonces el libro analiza desde el tribunal que le llamo de las sombras al actuario del olvido, que generalmente los actuarios son los que llevan las notificaciones, y establece una acusación formal basada en 3 puntos. 1, la negación de la existencia, es decir, la ignorancia de ciertos sujetos. En México le llamamos categorías sospechosas, que históricamente han sido excluidos, convirtiendo al proceso en un monólogo en lugar de un diálogo, en un monólogo del poder. Otra acusación formal es la simulación de justicia, porque convierte al proceso en un ritual, en un formalismo, y asimismo las sentencias en un simulacro. Una garantía que solo existe en el papel y no en la realidad. Y por lo mismo, una traición a la Constitución, una norma que blinda o protege al sistema en lugar de proteger a la dignidad humana. Estas son las acusaciones y estos son los personajes que comparecen como testigos y que nunca fueron escuchados, que es el pueblo ausente. Y tenemos aquí en Chiapas, tenemos 12 grupos étnicos reconocidos tan solo en el estado de Chiapas, que tiene 5 millones y medio de habitantes, que está al sur del país. Tenemos 12 grupos étnicos, y aquí una de un grupo étnico son los Tzotziltes. Y aquí una persona que comparece como testigo, doña Jacinta, una mujer tzotzil, ha sido víctima de participar en un juicio sin traductor. Y ella dice, me condenaron sin entender mi lengua. ¿Cómo puede ser justo un proceso que no escucha? Y aquí es bien importante porque la Corte Interamericana ha dicho que los traductores no solamente sean personas que conozcan en el lenguaje, sino que sea su lengua materna, para tener mayores garantías para el imputado. También ha estado don Eusebio, un jornalero migrante que fue detenido, como se detiene a muchos hoy en día, sin defensa. El juez me vio, pero no me miró. El abogado me habló, pero no me escuchó. Y pregunta don Eusebio, ¿eso es justicia? El pueblo ausente no exige venganza, exige existencia. Otra parte actual que ya inclusive podríamos decir, las universidades, que son como fábricas de operadores del simulacro, porque se han convertido las universidades en lugares donde no se fomenta el espíritu crítico, se fomenta la obediencia pedagógica. Se enseña a repetir sentencias, no a leer contextos. Y esto es muy importante porque el contexto explica el texto. Y si no hay contexto, el texto no tiene alma. Los personajes del simulacro
son el operador programado. Ya había dicho Montesquieu que los jueces eran seres inanimados, seres sin alma, que únicamente eran la boca de la ley y que se les prohibía interpretar la ley, solo tendrían que aplicarla. Una figura mecánica, producto de una pedagogía decimonónica que aplica las normas como fórmulas matemáticas. Y en ese sentido su protocolo no contempla la injusticia. Otro de los puntos que podríamos decir que son deficiencias estructurales en las universidades es la sala de repetidores, que es como la sala de maestros, donde se ha vuelto un ritual reproducir los apuntes, los libros, como si fueran escrituras sagradas, sin contexto ni crítica. Para ellos, la antigüedad es un dogma. Y aquí vamos a ver que en el caso de la investigación científica que se dice del derecho, la mayoría de los investigadores repiten lo que han dicho otros personajes. A veces yo veo trabajos de doctorado donde los estudiantes repiten una serie de definiciones, pero nunca dan la suya. ¿Por qué no dan la suya? Porque no piensan, solo reproducen. Y eso hace que los estudiantes pues vayan reproduciendo lo que les enseñaron. Y voy a poner un ejemplo acá en México. Hay un libro que se lleva en Introducción al Estudio del Derecho, que es de Eduardo García Maínez. Y cuando empezó a salir esto de los derechos humanos, pues yo regresé al libro y quise explicarme por qué eran tan importantes, porque en mi formación académica desde el siglo XX, pues los abogados no estudiábamos los derechos humanos como se entiende ahora, menos que pretendiéramos dejar de aplicar la Constitución o que hubiera un tribunal aparte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces me fui al capítulo de las fuentes formales del derecho y no aparecen los tratados internacionales. Y entonces yo estaba en un shock, así como diciendo, bueno, ¿cómo el doctor Eduardo no estableció en su libro ese derecho importante que son los tratados internacionales en derechos humanos? Pues no lo estableció porque no lo vio. Su libro data de 1940 y ese libro se sigue llevando en casi todas las universidades en México. Es como si fuera vamos a ponerlo así, una Biblia jurídica, lo cual pues es absurdo. Eduardo García Maínez no tiene la culpa que cuando publicó su libro pues no se había terminado la Segunda Guerra Mundial, no había nacido la ONU, no habían dictado los convenios internacionales de 1966 de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, no había nacido la Convención Americana ni la Corte, entonces no lo pudo ver. Entonces lo que hacemos es generar pensamientos como simulacros. El operador jurídico acrítico se vuelve cómplice muchas veces del sistema. Y entonces aquí llegamos a una parte en el libro de la doble cara del proceso. Y hoy se discute mucho todavía si los jueces deben ser garantistas o no. Un juez garantista o un juez que simula o realiza un simulacro en el proceso. A esto le he llamado la procesabilidad bifronte. El proceso tiene dos rostros. Uno es solemne y brillante. El otro es sombrío y burlón. El primero
proclama garantías y promete justicia. Representa el ideal del debido proceso. El segundo ejecuta simulacros, perpetúa la exclusión, es un proceso sin contexto, sin humanidad, y anula el principio pro homine, como lo hizo la Corte Mexicana hace ya 12 años, cuando estableció en la jurisprudencia las restricciones constitucionales. Entonces hay una tensión entre la convivencia, entre la promesa de eficacia de protección de los humanos y la tradición como una resistencia. La clave que determina qué rostro se muestra en su apertura a los derechos humanos convencionales y a la dignidad de las personas es la eficacia en su protección. O quizás se tenga que seguir por el camino de los dogmas. Que los dogmas son como mentiras que uno se cree, que uno propaga. Por ejemplo, una mentira, de acuerdo con los estándares actuales, se habla de la supremacía constitucional, que es un principio, se dice. Pero este principio, cuando hablamos de principio, hablamos de que son criterios de optimización. Es decir, que un principio puede dar varias respuestas. En cuando hablamos de una regla, solamente tiene una respuesta. Y entonces, este principio de supremacía constitucional, habría que quitarle la máscara y decir que es una regla, porque en todo acto debe prevalecer los mandatos constitucionales. Y se oye bien porque así nos educaron, así nos programaron. Inclusive nos programaron, y lo hemos hecho, en copiando a los europeos, que muchas veces son un muy mal ejemplo más en la actualidad, a crear tribunales constitucionales, a crear procesos constitucionales para defender ¿a quién? A la Constitución. Y entonces yo me pregunto, ¿no debería haber, en lugar de tribunales constitucionales, tribunales pro homine que defendieran al hombre, al ser humano? Y aquí tenemos también un tipo de jueces que se les hace muy fácil, como el copy-paste. En sus sentencias lo que hacen es pegar una parte de lo que se dice en un fallo de la Corte Interamericana, y la sentencia pues no refleja el criterio que utilizan. Entonces lo que hacen es simular, y aparte de ello pretenden que esta copia sea una máscara de protección de los derechos humanos detrás del vacío argumentativo, y esto es muy peligroso porque miente a la verdad. Y eso lo podemos ver, que no basta con invocar hoy que entendemos y aplicarlos, confrontar el poder con la dignidad. México nos citó para excluirnos, nos asombró para silenciarnos. El veredicto que se da a los copistas del control es culpable de fraude epistemológico y una simulación doctrinal. Entonces, ¿cuáles serían los fundamentos de toda justicia? Pues en el libro se dice la dignidad humana, que es el cimiento de todo proceso, de toda ley. No es una declaración ética, sino es una norma jurídica que debe permear en todo ordenamiento. El reconocimiento de la que la persona es alguien especial y extraordinario. Los principios fundamentales están en la Constitución: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Aquí también es importante establecer una diferencia o dos partes que integran a la democracia: la democracia sustantiva y la democracia instrumental. La democracia instrumental es cómo se accede al poder. En ese sentido, pues sería a través de las elecciones, a través de partidos políticos. Pero la más importante para la dignidad humana es la democracia sustantiva, que es
cómo se debe ejercer el poder. Y nosotros vemos muchos ejemplos donde se logran las mayorías en las elecciones y que el gobernante en turno se convierte como si fuera un rey, un emperador, y quiere saltarse no solamente al Congreso, sino a la propia Constitución. Y aquí es un problema muy importante, y ese es el origen también de los derechos humanos. Una herramienta para la transformación es sin duda alguna el control de convencionalidad. Es importante que se conozca lo que se ha denominado el corpus juris latinoamericano, que en determinado momento significa, podríamos decir, control de constitucionalidad y protección de derechos humanos. Además, esta herramienta de transformación, el control de convencionalidad, es muy potente porque obliga a todos los jueces de todas las materias, de todas las jerarquías o todos los grados a ejercerlo. Pero aparte, ejercerlo de oficio, es decir, sin necesidad que lo pidan las partes. Y eso podríamos decir que cuando tratamos de comparar el sistema europeo con el sistema americano, pues dicen allá en Europa, es que aquí tenemos 47 jueces en el Tribunal Europeo y el tribunal es permanente, y ustedes allá tienen solo 7 jueces y no es permanente. Pero ¿qué sucede? Con el control difuso de convencionalidad, todos los jueces se convierten en primer grado en auténticos guardianes de la convención. Y la jurisdicción interamericana pues no sustituye a la nacional, sino la complementa. De eso se trata, de lograr en última instancia la máxima protección a la persona. Yo he establecido, por llamarlo así, una fórmula para aplicar el control de convencionalidad, para tratarlo de que sea más entendible. Desde mi punto de vista, pasar de la teoría a la práctica, se propone este método. Primero, el control difuso de convencionalidad es igual a los hechos relevantes. Los hechos relevantes deben de analizar la realidad, que siempre es compleja, sobre todo tratándose de derechos humanos, la simetría de las partes, el contexto, las posibles categorías sospechosas que he mencionado y la discriminalidad. A estos hechos relevantes les sumamos las fuentes que tenemos ahora, que es el bloque de constitucionalidad, que está integrado no solamente por la Constitución, sino también por el Corpus Juris Interamericano. Y no debemos de hablar en jerarquías entre la Constitución y los tratados internacionales, porque la fórmula agrega, para mí, lo que es más importante, el principio pro homine, que es utilizar un criterio hermenéutico para seleccionar la norma o la interpretación que sea más favorable a la persona, que más la proteja. Y finalmente, el juez, una vez analizar los hechos relevantes, conocer el bloque de constitucionalidad y aplicar el principio pro homine, construir la respuesta al caso concreto. Es decir, ser prudente, emitir una solución justa, razonada y construida para el caso específico. El veredicto que no busca en determinado momento acabar con el sistema, sino busca transformarlo. El tribunal no condena al viejo sabio a desaparecer. Lo declara culpable por su rigidez, su dogmática y su simulación. Se le sentencia a una refundación, que realmente los derechos humanos es un movimiento pacífico revolucionario que debe cambiar la forma de cómo operamos. El juicio no fue contra el derecho,
sino contra las causas que han impedido evolucionarlo. A esto yo le he llamado negativismo jurídico, a todas las causas que impiden que evolucione la eficacia de los derechos humanos. El formalismo que lo encadenó, la retórica que bloqueó los avances de garantías, los colonizadores de conciencias que los usaron como herramientas de exclusión. El juicio no fue contra ti, viejo sabio, fueron las causas que te impidieron evolucionar. Eso se dice en el libro. Y pues lo que se busca es que el derecho sea refundado, pero más que sea refundado, que sea eficaz, porque podemos decir, ya tenemos, antes se discutía que el justnaturalismo y el positivismo y los derechos humanos estaban en el positivismo, pues ahora los derechos humanos en determinado momento lo que nos dicen hay que proteger de manera más eficaz, priorizar la dignidad, utilizar el principio pro homine. Entonces, este renacimiento implica que los operadores jurídicos analicen los dogmas, eviten el simulacro, generen nuevas formas más eficaces de proteger derechos humanos. Por ejemplo, vamos a decirlo, la Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido en el artículo 25 cómo debe ser un proceso o un recurso que sea sencillo y eficaz para proteger derechos humanos. Y nosotros en México tenemos al amparo, en Europa, en Brasil tienen el mandato de seguranza, en Colombia tienen la tutela judicial, etc. Bueno, pero deben de reunir esos juicios o esos procesos deben de reunir dos requisitos. Uno es que sea sencillo. Este se explica por sí mismo y podríamos decir que el amparo en México no cumple con la sencillez que se busca. Pero el más importante, al interpretar la Corte, el artículo 25, la Corte Interamericana, dice que debe ser eficaz. Y para ser eficaz debe ordenar la reparación integral a las víctimas. Y en México el amparo no emite una sentencia que ordene la reparación integral a las víctimas. Por lo tanto, el juicio de amparo mexicano es inconvencional. Pero además, dice la Corte, al interpretar el mismo artículo 25, que debe de sancionar a los victimarios, es decir, aquellos que transgreden los derechos humanos. En este sentido, tenemos una gran cantidad de impunidad porque cada sentencia de amparo que decretara o que declarara que se violaron derechos humanos y ordenara, entre comillas, la reparación integral, debería sancionar a los victimarios por la garantía de no repetición. Bueno, ahora tenemos nuevas amenazas, la lucha continúa, hay un nuevo adversario que es el algoritmo del olvido. Es una nueva amenaza porque sistematiza de forma matemática todas las respuestas, no humaniza al proceso. Las preguntas que no están programadas y que muchas veces son programadas con sesgos, pues no tienen respuesta. Y muchas veces también la inteligencia artificial puede crear respuestas, pero puede inventarlas. Y esas invenciones no tienen sustento. Bueno, la audiencia ha terminado, el juicio comienza, se llama a la acción. El libro y esta presentación no son el final, son el principio de una emancipación jurídica que es la responsabilidad personal y colectiva. Y se señala que se deben formar
pensadores no repetidores, descolonizar la conciencia jurídica, transformar el aula en un laboratorio de justicia y no en una fábrica de operadores en base a los dogmas. Cada jurista, cada estudiante, cada operador del sistema es ahora juez y parte en la tarea de construir este derecho refundado. La justicia no es predictiva, es interpretativa y sobre todo es humana. El derecho que no se transforma, muere. El que se escucha, renace. El que abre, libera. Bueno, estas son algunas de las partes del libro que quería compartir. Espero que sean interesantes. Así que con esto también termino mi exposición. Sí, doctor. Las diapositivas de la doctora de Paraguay, bueno, está logrando reconectarse. Está logrando reconectarse. Vamos, doctor, ¿qué le parece? Vamos a hacer, déjenme ver un momento. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con nuestro siguiente ponente porque la doctora de Paraguay tuvo un inconveniente en cuanto a la conectividad del Internet. Tiene un tema sobre mediación, lamentablemente no logra conectarse, entonces vamos a hacer una pausa mientras logramos conectar pues la intervención de ella o la del Okay. siguiente ponente. Vamos a hacer eso, doctor. ¿Qué le parece? Excelente, muy bien. Sí, doctor. Voy a leer algunos de los saludos que nos dejaron pues los televidentes acá en el live. Aquí en el Facebook hay algunos saludos, algunas felicitaciones. Eh, Vamos a ver algunos de ellos eh, para poder mencionar quiénes han sido los que han dejado por aquí algún saludito. Muy bien. Dentro de aquí del evento, pues algunos han felicitado a cada uno de los ponentes que hemos tenido dentro de este Congreso Multidisciplinario Permanente. Mencionando que el día de hoy pues hemos tenido ponente de Italia, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México y vamos a continuar también con otros ponentes más adelante. Vienen ponencias muy interesantes también con distintos temas y el día de mañana que vamos a clausurar el mismo. Doctor, vamos entonces a cerrar la transmisión para regresar aquí mismo en la página. Ya todos, ya los links están generados también los eventos programados automáticamente. Entonces vamos a regresar para la siguiente ponencia porque no hay cómo transmitir las diapositivas de manera didáctica junto con la intervención de la ponente que continúa. Gracias, doctor. Entonces vamos a hacer una pausa y continuamos.